Buenas tardes, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Es un placer saludarlas y saludarlos en esta tarde de jueves 27 de febrero. Saludar con mucho cariño y aprecio al Pleno de Sala Superior, al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, a la doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, quien hoy cumple años. Muchas felicidades, estimada magistrada. Saludar al magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, y por supuesto saludar a nuestro expositor del día de hoy, que es el maestro Mariano Dávalos de los Ríos, con una interesante participación, y le pediría encarecidamente a la doctora Lucila Ayala de Moresky que nos hiciera el gran favor de presentar al maestro Mariano. Gracias, maestro Sánchez Báez. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco profundamente a todas y a todos y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y aprendizaje en mi calidad de magistrada propietaria de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Celebro la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias, convencida de que estos encuentros enriquecen nuestro ejercicio jurisdiccional y fortalecen nuestra labor en la impartición de justicia. Hoy nos distingue con su presencia el maestro Mariano Dávalos de los Ríos, a quien le damos la más cordial bienvenida y las gracias por aceptar la invitación que le hicimos para que nos imparta la conferencia El papel de las personas juzgadoras en la construcción de la democracia. Es importante destacar que esta es la tercera conferencia de las programadas y representa una valiosa oportunidad para profundizar en el papel fundamental que desempeñamos y consolidar el Estado de Derecho. Aprecio también la presencia del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales y del magistrado de Sala Superior, maestro Leobardo Gallardo Beltrán. Es importante destacar que el maestro Mariano Dávalos de los Ríos es un distinguido jurista, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y candidato a doctor en Derecho. Él se ha desempeñado durante 17 años como servidor público en el Poder Judicial de la Federación, en los que ha ocupado diversos cargos en la carrera judicial. Como académico ha participado en diversos foros relacionados con temas de derecho constitucional además ha impartido la cátedra a nivel licenciatura y maestría, así como en la Escuela Judicial Federal. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para nosotros un honor, maestro Mariano Dávalos, tenerlo como invitado especial para que nos imparta sus conocimientos con ese interesante tema del papel de las personas juzgadoras en la construcción de la democracia. Le paso el uso de la voz al maestro Sánchez Báez. Muchísimas gracias, doctora Lucila Ayala de Moresky. Adelante, maestro. Y para, como un dato previo, el magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales agradece personalmente la disposición de usted de participar y le agradece a través de usted, por favor, salude a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza y le agradezca por su participación y por la de Katia González el día de ayer. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Adelante.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y saludo con mucho gusto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, así como las demás personalidades y todas y todos ustedes que me acompañan el día de hoy. Por un tema de agenda que acaba de surgir hace menos de 5 minutos, voy a tener que acortar mi participación con ustedes, pero no es una cuestión personal, sino es un tema meramente de trabajo con la señora ministra, precisamente por un tema que surgió emergente, pero no quería dejar de platicar con ustedes y sobre todo agradecer el espacio para estar el día de hoy aquí. Entrando al punto de la plática y de la charla, a mí no me gusta que se consideren estas pláticas como una conferencia, sino como un círculo de reflexión donde podemos establecer y discernir sobre ciertos tópicos que a nosotros como juristas nos impactan de manera primordial y sobre todo a quienes nos dedicamos a la dedicada labor de impartir justicia. Cuando el hombre surge en la realidad, surge en la tierra y era nómada, cuando la persona humana surge, el primer problema al que se enfrenta es precisamente quién va a detentar el poder. Los grupos, cuando se pretenden asentar y dejar el nómada atrás, empiezan a renunciar a estas venganzas privadas, a renunciar a la lucha del más fuerte a cambio de centrarse en una sociedad y poder trabajar colectivamente. El principal problema que se da ahí es quién va a mandar. Y aparejado de ello es bajo qué reglas va a mandar. Sobre ese punto, cuando se empiezan a establecer las reglas, el primer punto que podemos históricamente nosotros detectar es el de la justicia. La justicia en su más incipiente concepción, que es dar a cada quien lo que corresponde. Y dentro de este ejercicio, la persona humana lo que hace es intentar discernir a quién le toca decidir qué le toca a cada quien. Ese es otro de los problemas que se enfrenta posteriormente a detentar el poder. En un principio se dan cuenta que la persona humana era quien tenía la persona que tenía al cargo o tenía el poder, era quien podía en su momento señalar todas y cada una de las reglas de cómo se iba a dictar el juicio y qué es lo que se iba a hacer. Una vez establecido ese supuesto, se dan cuenta que es demasiado poder dentro de una persona y surge la figura del juez. Se crea la figura de los jueces para efecto de poder determinar quién tiene qué reglas y quién va a decidir qué reglas son las que se tienen que seguir. En este supuesto, lo que sigue en este punto es decidir quién va a decidir y cómo lo va a decidir. Ya que se tiene ahí, tenemos una regla, tenemos una norma y tenemos a alguien con poder. Pero ¿cómo vamos nosotros a poder detener el choque de poder? El punto más importante es definir que esta figura de los juzgadores, también darles un poder de mando sobre la ley. Y es cuando surge precisamente esta división de poderes. La división de poderes se da precisamente con la finalidad de generar un peso y contrapeso, como nosotros ya lo conocemos en la teoría aristotélica, en la teoría romana, posteriormente en el Pacto Social de Montesquieu, de Rousseau, y empezar a conocer qué es lo que sucede dentro de este supuesto del pacto social y cómo es que nosotros vamos a trabajar en ese ambiente. El juez empieza a dedicarse a una labor que es primordial. Primero simplemente dictaba una sentencia en nombre del rey y ahora lo que hace es empezar a crear el derecho. Conforme a la evolución del hombre y de la persona humana, lo que hace es empezar a crear el derecho y es donde la naturaleza y la función del juzgador empieza a tomar una predominancia. Es decir, los juzgadores en su mayoría dejan de estar limitados al poder del juez y se limitan al poder de una norma que es metahumana, que es la Constitución. Recordemos nosotros que la teoría alemana lo que establece es que la Constitución precisamente es metajurídica. Si bien es la manera en que nosotros plasmamos en la norma más amplia las directrices de un Estado, su creación, que es precisamente el poder constituyente, tiene una fuerza más allá de lo humano y más allá de lo jurídico. Es metahumano y metajurídico. Ahí es donde comienza la historia a hablarnos de la dificultad a la que se enfrentan los jueces. Y viene un punto importantísimo que es precisamente el control constitucional. Y en este punto es donde me quiero detener, porque precisamente al momento en que se empieza a ejercer el control constitucional, surgen voces
sobre las cuales dicen, ¿cómo es posible que alguien que no está emanado del ordenamiento democrático, como lo es un diputado, un senador, un legislador en sí, y del Ejecutivo, que es quien el pueblo decidió que sea quien ejerce el poder, cómo es posible que una figura que no surge de ahí nos venga a decir qué hacer, limite nuestro poder? Y precisamente John Rawls nos empieza a hablar del velo de la ignorancia bajo el cual se crean esas ficciones jurídicas que la población pretende y cree y delega esa creencia en un ser que tiene el poder de juzgar. Dworkin, precisamente después en La justicia con toga, nos habla precisamente que la función del juez, el juez constitucional, aunque a muchos no nos guste reconocerlo así, es una función antidemocrática, porque precisamente invalida disposiciones de un ente democráticamente emanado. Nosotros lo podemos ver actualmente en esta nueva dinámica que tiene la Suprema Corte, en este nuevo discurso, que precisamente de lo que se tilda al Poder Judicial y lo que da sustento a la reforma es que tiene decisiones antidemocráticas. Pero esto no es nuevo, porque la historia desde hace ya siglos nos va diciendo que precisamente la función del juez es esa, es antidemocrática porque va en contra de lo que está dictaminado por las mayorías. Este es uno de los puntos más importantes para entender la dificultad y el papel de un juez en la democracia. ¿Cómo me viene a hablar Mariano Dávalos del papel de los jueces en la democracia y al mismo tiempo me dice que es antidemocrático? No lo digo yo, lo dice Dworkin, lo dicen los grandes filósofos, que precisamente esa falta de democracia es lo que legitima a una persona juzgadora y le da ese control, y sobre todo cuando se trata de juzgadores de carácter constitucional. Es decir, vamos a juzgar a la luz de la Constitución los actos que emanan de un mandato democrático. A partir de aquí nosotros tenemos que entender que las personas juzgadoras no son populares, no generan ese ánimo de popularidad y de democracia frente a un electorado. Estamos hablando antes de la reforma en México es algo único, puesto que precisamente las personas juzgadoras están enfocadas en defender a las minorías. ¿Qué sería si nosotros nos situamos en otra etapa histórica? No era concebible que una mayoría pretendiera defender los derechos de la comunidad LGBT. Al contrario, las normas no los concebían y a partir de los tribunales constitucionales en diferentes latitudes se empiezan a ganar esos derechos. Es decir, a una minoría que era reprimida y que no tenía ese derecho, se le otorga a partir de una decisión antidemocrática, porque lo democrático y lo que quería la voluntad popular era precisamente no otorgarles ese derecho. Este mismo esquema se da con diversos factores, por ejemplo, el voto a la mujer. Simplemente hay que pensar en México, en qué año pudieron empezar a votar las mujeres. Tiene menos de 70 años el voto de la mujer, aproximadamente. No llegamos a los 100 años las mujeres votando. ¿Por qué? Porque en la Constitución antes no se preveía. Es decir, el mecanismo democrático no lo preveía así. Si estuviéramos en esta época y siguiera esa prohibición, entiendo que habría juzgadores valientes exigiendo que el voto de la mujer fuera totalmente válido como lo es ya ahora. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a encontrar que los tribunales constitucionales ganan una especie de fuerza que se desboca. ¿Por qué digo que se desboca? El juez Posner, pues, el juez constitucional en Estados Unidos, establece en su teoría un fenómeno que se llama el activismo judicial. El activismo judicial es precisamente cuando las autoridades que tienen la facultad de decidir la ley, es decir, las personas juzgadoras, empiezan a romper los esquemas de equilibrio. Así como hay abusos de poder desde el Ejecutivo, puede haber abusos de poder desde el Legislativo y puede haber abusos de poder desde el Poder Judicial. En ese sentido, se abusa de ese poder y empieza a crearse este fenómeno del activismo judicial, que es precisamente cuando la persona juzgadora se enfoca en mayor medida a limitar un fenómeno político o una ideología política más allá de dejar de hacer valer su labor, que es la de optimizar derechos. Es decir, las personas juzgadoras tienen una naturaleza que es decidir la ley. Pero ya no decidimos la ley en el sentido que antes se veía en las cavernas, no era ver buenos códigos, etcétera. Sino decidir la ley implica, a partir de un catálogo de derechos que se reconocen en un texto como la Constitución,
de qué manera yo como juzgador o como juzgadora voy a poder optimizarlos. Es decir, si ya tengo el derecho a la vida reconocido, de qué manera voy a desarrollar a través de la jurisprudencia y de las sentencias, dándole voz a la ley, esa voluntad popular que no siempre es democrática. Es decir, ¿cómo voy a optimizar un derecho que ya está establecido en un marco constitucional? Esa es la función de los jueces, pero cuando se desdobla y lo que se pretende como persona juzgadora es limitar una ideología política porque algo no me gusta, se convierte en un activismo judicial. Es decir, nuestra función acaba hasta donde el derecho nos permite. Si nosotros tenemos cierta idiosincrasia, vamos a poner un ejemplo, pro 4T o anti 4T, al momento en que tenemos un caso a resolver, lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el derecho, no voltear a ver si estoy a favor o en contra. La persona juzgadora no es un aliado del gobierno, pero tampoco es oposición. Esto es bien delicado de entender porque precisamente cuando nosotros desdoblamos y caemos en un carácter ideológico, la persona juzgadora rompe el equilibrio y rompe su función en el equilibrio de poderes y se genera precisamente un activismo judicial malentendido. Entonces dicen ustedes, entonces ¿para qué está el juez? La persona juzgadora está precisamente para optimizar esos derechos. ¿Y cuál va a ser la voluntad máxima de optimización en los derechos? Pues precisamente es que se hagan vigentes, hacer vigente el derecho, pero sin obstaculizar indebidamente operaciones del sistema jurídico y del sistema político. Es decir, el juzgador no puede obstaculizar la ley generando invalidez de esta cuando no advierte una violación a derechos humanos. Y tampoco puede invalidar al sistema político cuando éste no está violando derechos humanos. Poniendo un ejemplo muy burdo, supongamos que la ley de educación se modifica para efecto de que la educación en México sea socialista, proclive al comunismo y que empiece a darse a la formación infantil cierto carácter de social y comunista, sin que raye en el grado del aleccionamiento, que ese está totalmente prohibido y penado. Si ese cambio de entendimiento de la democracia en México se plantea en una ley por una voluntad popular, el juzgador no puede cambiarlo. Por más que nos guste o no nos guste ese tipo de sistema económico, a nosotros como juzgadores no nos toca establecer cuál va a ser el rumbo democrático del país. Lo que nos corresponde es verificar que los actos de autoridad se ajusten al texto constitucional. Es decir, las personas juzgadoras no fijamos el rumbo de la política porque precisamente para eso está el Ejecutivo. Así como no nos gusta que el Ejecutivo se intrometa en la función judicial, también el juzgador, entendido en una concepción amplia, no puede intrometerse en las funciones que son meramente del Estado. Y esto no es nuevo. Hay diversa bibliografía que habla precisamente del control judicial de políticas públicas. Y de lo que estoy hablando yo es precisamente eso. Que lo primero que vamos a tener, y sobre todo ustedes que se dedican a la materia administrativa, es tratar con actos de política pública. Pero hay que definir qué sí es analizable en la vía jurisdiccional y qué no lo es. Lo que sí es analizable en la vía jurisdiccional, sí puedo someterlo al tamiz jurisdiccional, pero aquello que implica inminentemente las funciones del Estado, yo no me puedo meter. Es decir, yo no le puedo decir al presidente o a la presidenta de la República cómo cuidar la seguridad. Yo no le puedo decir cómo tiene que ser la educación o cómo se va a impartir. Pero cuando esa forma de educar y esa forma de garantizar la seguridad pública está afectando un derecho humano, ahí es donde como persona juzgadora sí puedo entrar y sí puedo realizar una afectación. Esto se conoce en la doctrina como el self-restraint, es decir, la autocontención del juzgador. ¿Cómo yo, al momento en que tengo un caso que se me pone en las manos, puedo determinar si puedo entrar a estudiar en la pretensión o esa es una cuestión de política pública? Y lo que nos dice Luigi Ferraioli en el garantismo es que precisamente al momento en que se tienen que garantizar esas libertades máximas es cuando hay una violación a los derechos fundamentales. Es decir, si yo no advierto una violación a los derechos fundamentales, yo no puedo como Estado
como persona juzgadora, intervenir en las funciones del Estado. ¿Cuál es uno de estos ejemplos que hemos tenido aquí en la Suprema Corte? En el sexenio pasado se desapareció el fideicomiso de combate al cambio climático. Una resolución bastante mediática donde se decía que por voluntad del gobierno mexicano se estaba dejando de pelear contra el calentamiento global. ¿Por qué? Porque desapareció el fideicomiso. Cuando nos llega este asunto y se hace precisamente el análisis de lo que está sucediendo, nos dimos cuenta que en su mayoría los conceptos de invalidez estaban encaminados a que precisamente iba a ser más difícil combatir el cambio climático. Que quitando el fideicomiso podía generarse una ola de corrupción. Que al cambiarse el control de los factores económicos por la vía del fideicomiso a la centralización en las secretarías correspondientes, podría en su momento generar corrupción. Podía generar algún factor de afectación. Al momento en que nosotros técnicamente analizamos eso, nos damos cuenta que todos esos supuestos están basados en factores hipotéticos. Es decir, como juzgador constitucional, no podemos, a partir de factores hipotéticos, modificar una política pública, que fue la decisión del gobierno federal de cómo combatir el cambio climático. Si el gobierno federal decide ya no hacerlo a través de un fideicomiso, a través de una reforma legal, obviamente, sino hacerlo a partir de la centralización de ese combate, no se advierte una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en primera, no se está dejando de combatir el calentamiento global, solamente se está cambiando el mecanismo. Y el cambio de mecanismo per se no implica una violación a los derechos humanos. ¿Cuándo se implicaría? Cuando precisamente desapareciera ese presupuesto, desapareciera esa función y se dijera que el Estado mexicano ya no va a combatir el calentamiento global. En esos momentos es donde sí puede gestarse una afectación de este tipo. No sé si vamos más o menos agarrando el hilo conductor de esta plática. Es decir, el juzgador lo puede decir, pero solamente cuando advierte una violación a derechos humanos. Cuando nosotros perdemos ese foco, precisamente caemos en esto que el juez Posner nos dice como un activismo judicial, es decir, como un sobredesdoble de la función judicial para intervenir en la política. Solamente podemos intervenir cuando nosotros advertimos que existe una violación a los derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que evitar como persona juzgadora para poder fundamentar una democracia es una diferenciación entre lo político y lo jurídico. No hacer disfuncional el ejercicio de lo jurídico y no hacer disfuncional el ejercicio de lo político. En eso radica la importancia del juez constitucional. Ahora, ¿qué tenemos nosotros enfrente con esta nueva reforma? Con esta reforma se acaba ese discurso de que las decisiones antidemocráticas son antidemocráticas porque no emanamos de la voluntad popular como personas juzgadoras. La respuesta, desde mi perspectiva académica, es que no. Porque, punto número uno, los juzgadores no acuden y no son elegidos como representantes populares. Precisamente la distribución geográfica que hace el INE de la división de circuitos para poder acudir a la elección, la justificación está en que no somos representantes populares. Es decir, se ejerce el derecho de elección, sí, pero no representamos absolutamente a nadie de los que nos eligieron. Es decir, se garantiza la independencia porque yo no puedo prometer que voy a impartir justicia de cierta manera. Yo no puedo impartir justicia basándome en un resultado electoral. De ahí que no somos representantes. Sí somos elegibles, pero no representantes. Entonces, esta distinción que apenas se está explorando es nueva en el mundo porque somos la primera nación en establecer, nos guste o no, las reglas del juego ahí están, somos la primera nación en establecer que quienes se encargan del control constitucional ahora son elegidos democráticamente. Los ejercicios que hay en países como Suiza, Japón, Estados Unidos, no habla de jueces constitucionales. Nosotros, en esta introducción que se hace al sistema jurídico mexicano, sí tenemos un nuevo bagaje que crear y precisamente la nueva doctrina y los filósofos van a tener que encaminarse en señalar cómo es que no somos, si somos personas juzgadoras electas, pero no representantes. Y a partir de ahí desvincular ambos supuestos para poder impartir justicia de una manera objetiva. Es decir, se van a seguir protegiendo a grupos minoritarios
a partir de resoluciones que a lo mejor no agraden a la mayoría, pero con la única finalidad de optimizar un derecho. Es una triada bastante compleja y que la historia política nos irá diciendo hasta dónde llega, y la sociología sobre todo, qué afectación tuvo en el sistema jurídico, y sobre todo entender que esta es una reforma que está en pañales, es una reforma que apenas se va a implementar. Es decir, a partir de aquí, el constituyente permanente va a poder determinar si efectivamente puede funcionar o no, o qué ajustes se tienen que hacer para precisamente garantizar que existan resoluciones antidemocráticas para proteger a las minorías y que no siempre agraden a la voluntad popular. Eso es una parte bastante importante dentro de este modelo. Y recordar la pregunta básica. Creo que muchas veces en nosotros intentar romantizar la función de personas juzgadoras nos desbocamos y caemos en este activismo, olvidando que precisamente la función del juez es que un individuo acude al tribunal a preguntar si la actuación de la autoridad fue correcta o no. Lo difícil de nuestra función es precisamente darle una respuesta correcta a esa pretensión. Pero siempre, si nos vemos desde un argumento simplista, podemos encontrar que precisamente no tenemos esas facultades de intervención sobre políticas públicas. Y no lo estoy diciendo como una persona que está juzgando a partir del 2025. Existe tesis de jurisprudencia en la Suprema Corte desde la 7ª, 8ª época que no podemos intervenir en temas de política pública. A partir de esto, a mí me gustaría concluir con una pequeña reflexión, que es entender qué es lo que se quiere de la Suprema Corte, qué es lo que se quiere ahora de las personas juzgadoras. No se trata de una simple operación matemática de aplicar el 2 más 2 son 4, porque eso lo haría la inteligencia artificial, como está ya desarrollado, y la mayoría de todas y todos los que estamos aquí presentes nos quedaríamos sin trabajo. Creo que precisamente la ideología sí tiene que intervenir en el juzgador, pero no al grado que afecte sus decisiones. Esa ideología, siempre y cuando se aplique para lograr un mandato de optimización, es la que nos va a llevar a nosotros y a nosotras a poder resolver de la manera correcta bajo el esquema de pesos y contrapesos, que tampoco es bueno. Por tanto, como dice el juez Posner, mucho le está permitido a los jueces, pero hay que analizar cuánto les está permitido y cómo ejercen esa libertad. De mi parte sería todo, para dejar un pequeño espacio de preguntas y respuestas, porque sí me gustaría escuchar unas 5 preguntas, y así lo determinan los organizadores. Entonces, creo que sería momento de dejar esta reflexión en el aire. Hay mucho que decir y hay mucho que resolver al respecto, pero lo más importante es que yo quiero sembrarles esa semilla de la duda. ¿Qué vamos a hacer frente a la reforma como jueces electos, quienes nos dedicamos, quienes vamos a ser elegidos? Los tribunales administrativos no caen en ese supuesto, pero al mismo tiempo tenemos que seguir emitiendo determinaciones que pueden considerarse antidemocráticas por la doctrina. De mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro Mariano Dávalos de los Ríos. Vamos a dar espacio a preguntas y respuestas. Por favor, compañeras y compañeros, si alguien de ustedes tiene algún cuestionamiento, favor de levantar su mano. Bien, levantó su mano la doctora Lucila Ayala de Moreski. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, magistrada. Gracias. Maestro Dávalos, pues felicitarlo por su magnífica conferencia, que nos ha dado muchas luces para entender a grandes rasgos la reforma constitucional que va a arribar con la elección de jueces y magistrados el próximo 1 de junio, y que empezará esta nueva etapa en septiembre del año que corre. Yo creo que es de suma importancia destacar, ya lo dijo usted, ¿no? La democracia ha recorrido pues un camino desde inicios de la antigua Grecia, ¿no? Pasando por diversas transformaciones en la Edad Media, la Ilustración y las revoluciones modernas, hasta convertirse en un sistema político que prevalece en muchos países en la actualidad, ¿no? Aunque su concepto ha evolucionado, se ha expandido en términos de participación y derechos, la esencia de la democracia pues sigue siendo
la soberanía del pueblo, la protección de los derechos humanos, como bien lo ha dicho usted, que es lo fundamental para mí y para todos, yo creo, porque están supraordinados al sistema jurídico en el ámbito desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, del 10 de diciembre, hasta la actualidad, pues que es la madre de todos los tratados y convenciones que han surgido a partir de esa declaración, ¿no? Es muy importante destacar que las personas juzgadoras, al ser imparciales, que tienen pues, sus vicisitudes, como usted lo dijo, a veces se involucra la cuestión de las concepciones que cada quien tiene de idiosincrasia, por ejemplo, pero hay que destacar algo relevante en los juzgadores, que si bien es cierto, son humanos y a veces cometen errores o tienen alguna inclinación, en la realidad ha sido un sistema de personas juzgadoras y que han sido, pues si ustedes, hay como errores, como le digo, pero la gran mayoría imparciales, ¿no? Han velado por la protección de los derechos humanos, que son de suma relevancia, y actúan como un contrapeso al poder político, creo que hasta el día de hoy. Han promovido la justicia social y han garantizado la transparencia. Son actores claves en la construcción de una democracia robusta y duradera, ¿no? Sin embargo, pues hay que destacar también que su trabajo no solo se limita a aplicar la ley, sino que también es esencial para la preservación de los valores fundamentales en la democracia, como es la libertad, la justicia y la equidad. En este sentido, las personas juzgadoras no solo desempeñan un papel técnico, sino que también son guardianes de los principios democráticos que permiten a la sociedad vivir en un ambiente de respeto, de justicia y paz social. Y yo creo que nuestro sistema jurídico mexicano, pues ha sido la realidad, si bien es cierto que no son los juzgadores electos democráticamente por el voto popular, pues ya hemos cambiado a este nuevo sistema que vamos a practicarlo, entre comillas, y vamos a determinar el pueblo de México si es lo más factible. Yo creo que es una muy buena decisión que se elijan democráticamente a los juzgadores y que espero que sea una decisión ya tomada por el Poder Legislativo que tenga éxito para los justiciables de todo el país. Y pues darles las gracias nuevamente porque realmente es un parteaguas esta reforma que sin duda va a ser de provecho para los mexicanos. Y agradecerle infinitamente su participación. Al contrario, el agradecido soy yo y precisamente ese tipo de reflexiones que hace usted nos decantan a entender la importancia que tiene el juez en la creación de un Estado democrático. El decir que un juez simplemente tiene que optimizar derechos suena muy sencillo, pero precisamente la vigencia de esos derechos y la forma en que los derechos se desarrollan gracias a la actividad jurisdiccional es lo que hace que un Estado permanezca en un estadio de justicia. El problema que nosotros nos enfrentamos en México es que tenemos personas juzgadoras muy valiosas, tenemos personas juzgadoras que han dado su vida por el trabajo, incluso porque han fallecido en el intento, pero que afuera no se refleja eso. La población tiene una percepción en el índice de México, me parece que anda en segundo lugar después de la policía de tránsito, sobre la percepción de corrupción. Y ojo, la percepción no implica que haya corrupción, es distinto en cómo se percibe a lo que en realidad es. Pero qué difícil es saber que personas como nosotros, ustedes lo saben que están aquí conmigo, dedicamos nuestra vida a un expediente, a estar detrás de un escritorio y detrás de la delicada tarea de impartir justicia, y afuera no se refleja eso. Entonces creo que este nuevo proceso lo que nos tiene que dar es una autocrítica. Tenemos que empezar con un ejercicio autocrítico de entender que las personas juzgadoras no somos dioses, y también un ejercicio de escucha al porqué la crítica exterior.
Entonces, cuando nosotros logremos encontrar este punto medio de autocrítica y de encontrar lo que se está diciendo al exterior, vamos a poder entender el por qué la percepción de la justicia en México es tan mala. Y sí, tiene que ver con que la gente no distingue entre juez, un fiscal, entre un policía municipal con un juzgador. Cuando hay un judicial piensan que es un policía de la delegación, etcétera. Yo entiendo totalmente eso. Pero ¿en qué hemos fallado para que así se perciba a la persona juzgadora? Muchísimas gracias, maestro Mariano Dávalos de los Ríos. Está levantando su mano en este momento el magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior. Adelante, estimado magistrado, por favor. Maestro, primero que nada agradecerle pues su tiempo y su conocimiento que nos comparte, agradecerle su disponibilidad. Pues más que pregunta vendría siendo como una opinión personal hacia su conocimiento, hacia su trayectoria, inclusive hacia cómo usted percibe esta pretensión de cambio en los jueces mexicanos, tanto económico, político como social, desde su perspectiva, ¿no? Yo entiendo ahora que se van a elegir estos jueces por medio de votación, por medio de las urnas, ok. Entonces, nos vamos a dos, para no hacerlo muy largos, derechas e izquierda en el país mexicano, ¿no? Los que votan por la derecha y los que votan por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cree usted que exista alguna diferenciación entre un juzgador de derechas o un juzgador de izquierdas? Un juzgador que ha crecido dentro del ámbito empresarial, que ha sido estudiado en las mejores escuelas, sus padres le han creado o ha tenido un desarrollo, pues se puede decir económico, factible en un abogado, y otro que pudiera ser, por ejemplo, que ha estudiado en escuelas públicas, que ha tenido que trabajar y estudiar para poder mantener sus estudios y lograr poder ser magistrado o juez en algún momento. Existe también lo que viene siendo la simpatía, porque la votación también tiene que ver con simpatía. Entonces, ahí sí creo yo que nada tendría que ver en la forma de elegir, o de la forma de que un juez debe de trabajar por si uno es carismático o no. Eso creo que nada tiene que ver, pero sí me queda una duda y sí quisiera saber su opinión respecto a un juez de derechas o de izquierdas, si tendría que ver su perspectiva de cómo juzgar. Muchas gracias. Precisamente la pregunta que usted amablemente hace ha sido el sustento de las discusiones y de los diálogos para la implementación de la reforma. Y ha sido el mismo elemento, el relativismo moral en el que vivimos. Esa misma pregunta sirve para defender la reforma como para atacarla. Y se ha utilizado de diversos motivos y ha sido también motivo de diversos espacios de reflexión. Como yo lo concibo, es que la persona juzgadora en México tiene que entender y tiene que tener una nueva visión sobre lo que está sucediendo afuera de las oficinas. Siempre hemos tenido esa frase de que los jueces hablan con sus sentencias. Pero ¿qué pasa con esas sentencias que no llegan a la gente? ¿Qué pasa con esas sentencias que no se entienden? Ustedes lo viven en los tribunales administrativos. Nosotros nos llegan aquí los asuntos. Son sentencias de 300, 400 cuartillas donde verdaderamente no es un diálogo con la gente. Las sentencias sí se tienen que transformar en una manera de dialogar con las personas a través de la formación de personas juzgadoras y de la profesionalización de las personas juzgadoras. El hecho de que ahora se elijan no implica la pérdida de profesionalización siempre y cuando se continúe por esa vía. Es decir, una persona de derecha o una persona de izquierda va a recibir educación formativa respecto de cómo llevar a cabo su ejercicio jurisdiccional. Y es ahí donde se puede garantizar que estas ideologías queden un poco por afuera. Posner precisamente lo dice. Los jueces sí tienen ideología. El pensar que un juez resuelve sin ideología o que la justicia es ciega, pues es más ciego el que lo cree así. Pero la intención de esto es ver de qué manera esa ideología funciona para optimizar los derechos y de qué manera esa ideología me funciona a mí
para generar un verdadero ambiente democrático. Entonces, la clave va a estar en que precisamente tanto ese juez de derecha o ese juez de izquierda puedan encontrar un justo medio a la luz de la profesionalización. Y lo más importante, y creo que la mayor bondad para mí que tiene esta reforma, y no es defenderla ni atacarla, viéndolo de manera objetiva, pero creo que sí es una bondad, es que va a haber mucho más transparencia en las resoluciones. Es decir, la transparencia no nada más es publicar mi sentencia en un portal donde la gente la puede consultar. La transparencia en las resoluciones, de qué manera se hace entendible al público esa transparencia, esa resolución, porque los jueces sí van a estar interesados en que la población conozca cómo está resolviendo, y sobre todo va a haber una sociedad mucho más participativa. Es decir, va a haber una sociedad que esté interesada en qué está haciendo un juez, que a lo mejor no van a ser peritos en la materia para determinar cuál es, si es correcto o no, pero sí van a poder entender qué es lo que está sucediendo. Dicen, es que una persona no puede elegir a los jueces porque no es técnica. Bueno, una persona puede darse cuenta que en la Suprema Corte alguien votó en contra del aborto o no, o puede darse cuenta que el día de ayer hubo 3 votos a favor de proteger el bienestar animal de una elefanta y hubo un voto en contra. Eso es transparencia. La sociedad ya está interesada en saber qué es lo que está sucediendo al interior de los órganos. Poco a poco nos va a tocar a nosotros el mejorar ese sentido de comunicación. Por tanto, la ideología se va a sostener hasta en tanto la gente se entere de la labor. Siempre y cuando nosotros hablemos a través de sentencias, sí, pero entendibles y dictadas para la gente, va a ser posible romper este esquema y que precisamente se encuentre un justo medio atendiendo a las virtudes de una persona juzgadora como lo es la prudencia. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias, maestro. Me queda claro y la verdad me llevo un aprendizaje respecto a qué es lo que se pretende, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden los legisladores con esta reforma? Y creo que usted está dando en el punto exacto. Que las personas, los ciudadanos, conozcan y sepan leer o sepan entender una sentencia de un juzgador como ha sido y se ha pretendido en toda la historia de México, que las leyes sean entendibles hacia las personas, que las sentencias de los jueces también sean entendibles para ellos. Muchas gracias. Buen punto. A usted. Muchísimas gracias, magistrado Leobardo Gallardo. Muchísimas gracias. Levantó la mano la doctora Lucila Eva de Moreski. Bueno, únicamente para informarle a nuestro querido invitado, maestro Dávalos, que nosotros hace más de 10 años tuvimos clases con Lara Chagoyán y nos enseñó precisamente a hacer las sentencias entendibles y pequeñas. Nosotros ya no hacemos sentencias de 80, 50, 40 páginas, hacemos sentencias sencillas, entendibles para la gente y de pocas páginas. Precisamente a enseñanza de Lara Chagoyán, que tuvimos ese invitado tan especial que nos enseñó a hacer las sentencias como se deben de hacer para que la gente las entienda. Es un gran maestro. Tiene, de hecho, un libro donde se habla precisamente de esto, de argumentación jurídica y la forma de hacer sentencias. Y nada más les voy a poner un ejemplo cómico que él cita en su libro. Cita un libro que se llama La vida inútil de Pito Pérez. Ah, sí, exactamente. Y precisamente cuando hace una cita, más o menos, que dice, sí, cuando Pito Pérez le pregunta al padre por qué dicta las misas en latín, él le contesta, para que no me entiendan, hijo, así nos obedecen más. Entonces parece que eso hacemos con las sentencias, dictar sentencias inentendibles para que así nos obedezcan más. Y me gustaría cerrar con una frase que precisamente Gustavo Zagrebelsky tiene en su libro del Derecho Dúctil, que dice: los grandes problemas jurídicos jamás se hallan en constituciones, en los códigos, en las leyes, en las decisiones de los jueces u otras manifestaciones parecidas del derecho positivo, con las que los juristas trabajan y nunca han encontrado allí su solución. Los juristas saben bien que la raíz de sus certezas y creencias comunes, como las de sus dudas y sus polémicas, están en otro sitio.
Para aclarar lo que de verdad les une o les divide, es preciso ir más al fondo. Lo que es lo mismo, buscar más arriba en lo que no parece expreso. Sí. Muchísimas gracias, maestro Mariano Dávalos de los Ríos. Ha sido una exposición muy clara, muy alentadora y además que nos deja muchísimas luces con la raíz de esta transformación que va a sufrir el sistema jurídico mexicano en su conjunto. Reconocerlo, estimado maestro Mariano Dávalos de los Ríos, sabemos que tiene un asunto de agenda y que haya sido generoso con el tiempo que nos dedica a todas y a todos los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa. Tiene aquí a sus órdenes al Tribunal de Justicia Administrativa. Lo saludamos, lo reconocemos y le apreciamos que se haya dado el tiempo para estar esta tarde de jueves con nosotros vía remota. Agradecerle a nombre de los magistrados de Sala Superior, la doctora Lucila Ayala de Moreski, el magistrado Eduardo Gallardo y por supuesto nuestro magistrado presidente, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, que haya estado presente. Al contrario, muchas gracias por la invitación a ustedes. Un fuerte abrazo y quedo a sus órdenes. Gracias, Gracias. maestro. Hasta luego. Maestro. Chao.